inquietantes. Número 1. La Biblia del Diablo. Codex Gigas. Uno de los objetos más misteriosos e inquietantes de la colección del Vaticano es el Códice Gigas, también conocido como la Biblia del Diablo. Este enorme manuscrito medieval, que se cree fue creado a principios del siglo XIII, es el mayor manuscrito medieval conocido en el mundo. El Códice Gigas contiene una Biblia completa, así como textos adicionales, entre ellos instrucciones para exorcismos y una representación del mismísimo diablo. Cuenta la leyenda que el manuscrito fue escrito por un monje que se enfrentaba a la ejecución por romper sus votos monásticos. En un intento desesperado por evitar su destino, el monje prometió crear un libro que contuviera todo el conocimiento humano en una sola noche. Al acercarse la medianoche, el monje se dio cuenta de la imposibilidad de su tarea y acudió al diablo en busca de ayuda. El diablo accedió a ayudar, y el monje pudo completar el manuscrito, de ahí su apodo, la Biblia del Diablo. El Códice Gigas no solo es famoso por su tamaño y la espeluznante leyenda que rodea su creación, sino también por la impactante imagen del diablo que aparece en sus páginas. El diablo es representado como una figura grande y oscura con cuernos y lengua bífida, rodeada de un texto misterioso. La presencia de esta inquietante imagen ha llevado a muchos a especular sobre la verdadera naturaleza y finalidad del Códice Gigas. Algunos incluso sugieren que podría haberse utilizado en antiguos rituales o prácticas de magia negra. Número 2. Nefilim y sangre, RH negativo. Otro intrigante misterio relacionado con el Vaticano gira en torno a los Nefilim, una antigua raza bíblica de gigantes nacidos de la unión de ángeles y humanos y del raro tipo de sangre RH negativo. Según algunas teorías, el Vaticano podría poseer conocimientos o incluso pruebas de una conexión entre los Nefilim y los individuos con sangre RH. La sangre RH es un grupo sanguíneo poco frecuente que carece del factor Rhesus, una proteína que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos en la mayoría de las personas. La ausencia de esta proteína ha llevado a especular con la posibilidad de que los individuos RH tengan una herencia genética única, posiblemente vinculada a los Nefilim. Nefilim. Número 3. El misterio del ángel encadenado. Uno de los rumores más intrigantes y persistentes que rodean al Vaticano se refiere a la supuesta existencia de un ángel real y vivo cautivo entre sus muros. Según esta misteriosa historia, el Vaticano ha conseguido capturar y retener a un ser celestial real, manteniéndolo encadenado y oculto a los ojos del mundo. La historia del ángel encadenado ha cautivado la imaginación de muchos. Algunos afirman que la posesión por parte del Vaticano de un ser divino de este tipo podría proporcionar una prueba definitiva de la existencia de los ángeles y del reino sobrenatural. Otros especulan con la posibilidad de que el ángel encadenado posea conocimientos o poderes inestimables que la Iglesia pretende controlar o aprovechar para sus propios fines. A pesar de la falta de pruebas concretas que respalden la existencia de un ángel encadenado en el Vaticano, la leyenda ha persistido durante siglos. Algunas versiones afirman que el ángel está retenido en una cámara secreta bajo el Vaticano, atado por magia ancestral o restricciones divinas para evitar que escape. Otros sugieren que el ángel podría ser un prisionero de guerra, capturado durante una batalla celestial y retenido como trofeo o moneda de cambio por la Iglesia. Número 4. Emanuela Orlandi y la estatua del ángel. La desaparición de Emanuela Orlandi, una joven ciudadana del Vaticano en 1983, se ha convertido en uno de los misterios más perdurables e inquietantes vinculados a la Santa Sede. Emanuela, hija de un empleado del Vaticano, desapareció sin dejar rastro tras asistir a una clase de música en Roma. Su desaparición desencadenó una investigación que ha durado décadas y que ha estado marcada por teorías conspirativas, supuestos encubrimientos y una peculiar conexión con una estatua de un ángel. En 2019, un chivatazo condujo a los investigadores hasta 2 tumbas del cementerio teutónico, dentro de los muros del Vaticano, donde se creía que estaban escondidos los restos de Emanuela. Sin embargo, cuando se abrieron las tumbas, se encontraron completamente vacías, profundizando el misterio que rodea su desaparición. La investigación dio un giro extraño cuando apareció una fotografía de la estatua de un ángel apuntando hacia las tumbas vacías. La estatua, que había sido colocada en el cementerio años después de la desaparición de Emanuela, parecía estar dirigiendo la atención hacia el mismo lugar donde se creía que estaban ocultos sus restos. Esta peculiar coincidencia alimentó la especulación de que la estatua podría contener una pista vital para resolver el misterio. Número 5. Tecnología alienígena en las bóvedas del Vaticano.
Una de las afirmaciones más extraordinarias y controvertidas en torno a los secretos ocultos del Vaticano se refiere a la supuesta presencia de tecnología extraterrestre en sus bóvedas. Algunos teóricos de la conspiración y entusiastas de los ovnis creen que el Vaticano ha estado ocultando pruebas de civilizaciones extraterrestres y sus avanzadas tecnologías durante siglos, manteniendo este conocimiento en secreto para el público. Según estas teorías, la extensa colección de artefactos y manuscritos antiguos del Vaticano podría incluir objetos de origen extraterrestre, como dispositivos tecnológicos avanzados, restos de naves espaciales o incluso restos de seres extraterrestres. Los defensores de esta idea sugieren que la Iglesia ha sido consciente de la existencia de vida extraterrestre durante mucho tiempo y ha optado por suprimir esta información para mantener su poder y control sobre las masas. Algunos de los rumores más persistentes se refieren a la supuesta posesión por parte del Vaticano de dispositivos energéticos avanzados, tecnología antigravedad e incluso capacidades de viaje en el tiempo obtenidas por ingeniería inversa a partir de artefactos alienígenas. Estas afirmaciones a menudo citan el estricto control del Vaticano sobre el acceso a sus archivos y la naturaleza secreta de su funcionamiento interno como pruebas de encubrimiento. Número 6. La controvertida doctrina del descubrimiento. La doctrina del descubrimiento es una serie de decretos papales históricos que concedían a las naciones cristianas europeas el derecho a conquistar y reclamar tierras habitadas por no cristianos. Estos decretos, promulgados durante los siglos XV y XVI, desempeñó un papel importante en la colonización de América y otras partes del mundo por las potencias europeas. La doctrina del descubrimiento ha sido fuente de controversia y crítica durante siglos, pues muchos sostienen que proporcionaba una justificación legal y moral para la explotación, la esclavitud y el genocidio de los pueblos indígenas. En esencia, los decretos declaraban que las tierras no cristianas estaban abiertas a la conquista y que los habitantes indígenas no tenían derecho legítimo a sus propios territorios. El impacto de la doctrina del descubrimiento ha sido profundo y duradero, y muchas comunidades indígenas siguen luchando por hacer valer sus derechos y reclamar sus tierras ancestrales. El legado del colonialismo y la desposesión de los pueblos nativos se remonta a los principios esbozados en estos decretos papales. Número 7. La Cámara Secreta de Exorcismo Papal. En las profundidades de la majestuosa Basílica de San Pedro se encuentra una cámara oculta envuelta en misterio y oscuridad, la Sala Secreta del Exorcismo Papal. Se dice que esta cámara, oculta al conocimiento público, está especialmente diseñada y equipada para realizar exorcismos, antiguo ritual para expulsar a los espíritus malignos de los individuos que se creía que estaban poseídos. La existencia de esta cámara secreta ha sido durante mucho tiempo objeto de fascinación y especulación entre los interesados en los secretos ocultos del Vaticano. Según los rumores, la sala está adornada con antiguos símbolos religiosos, reliquias sagradas, y otros poderosos artefactos espirituales que se cree que ayudan en el proceso de exorcismo. Algunos relatos sugieren que la cámara ha sido utilizada por papas y clérigos de alto rango para realizar exorcismos a personas consideradas bajo la influencia de fuerzas demoníacas. Se dice que estos rituales son muy secretos y solo se llevan a cabo en los casos más extremos de sospecha de posesión. Número 8. Las catacumbas de los cardenales perdidos. Bajo la tranquila belleza de los jardines vaticanos, se esconde una oscura y misteriosa red de catacumbas, donde se rumorea que descansan los cardenales desaparecidos en circunstancias sospechosas. Se dice que estas catacumbas, conocidas como las catacumbas de los cardenales perdidos, guardan los secretos de algunas de las desapariciones más enigmáticas de la Iglesia. Según la leyenda, en las catacumbas ingresaban los cardenales que encontraban un final prematuro e inexplicable, a menudo en relación con intrigas políticas, luchas de poder o disputas teológicas en el seno de la Iglesia. Los cuerpos de estos cardenales perdidos fueron supuestamente enterrados en tumbas sin nombre. Sus nombres e historias enterrados junto a ellos en los oscuros y húmedos túneles bajo el Vaticano. Algunos susurran que las catacumbas de los cardenales perdidos también pueden contener pruebas de juego sucio o incluso de asesinato, con el Vaticano utilizando la red clandestina como medio para encubrir escándalos y silenciar a quienes amenazan con sacar a la luz sus secretos más oscuros. Número 9. La Biblioteca de los Libros Prohibidos. Se dice que en lo más profundo de los vastos archivos del Vaticano existe una biblioteca secreta que contiene una colección de libros prohibidos, textos que se han considerado demasiado peligrosos o controvertidos para el consumo público.
Se rumorea que esta biblioteca oculta, conocida como la Biblioteca de los Libros Prohibidos, alberga obras que cuestionan los fundamentos mismos del cristianismo y las enseñanzas de la Iglesia. Entre los volúmenes que supuestamente contiene esta biblioteca secreta, se encuentran antiguos evangelios gnósticos, escritos heréticos y otros textos apócrifos que presentan versiones alternativas de hechos y enseñanzas bíblicas. Estos libros, algunos de los cuales se remontan a los primeros tiempos del cristianismo, fueron suprimidos por la Iglesia durante siglos, consideradas demasiado subversivas o blasfemas para los fieles. Además de textos religiosos, se rumorea que la Biblioteca de Libros Prohibidos contiene obras sobre prácticas ocultas y demonología, y otros temas esotéricos que la Iglesia lleva mucho tiempo ocultando a la opinión pública. Algunos incluso especulan con la posibilidad de que la biblioteca contenga grimorios y libros de hechizos, antiguos tomos que contienen poderosos conjuros y rituales. Número 10. El embrujo del Palacio Apostólico. El Palacio Apostólico, residencia oficial del Papa, no es solo un lugar de grandiosidad y significado religioso, sino también el escenario de un escalofriante misterio sobrenatural. Según la leyenda, el fantasma del Papa Alejandro VI, un notorio Papa Borgia conocido por su reinado corrupto y escandaloso, ronda los salones del palacio. Los testigos afirman haber visto la figura espectral de Alejandro VI deambulando por los pasillos. Su presencia suele ir acompañada de un inexplicable escalofrío y una abrumadora sensación de pavor. Algunos incluso afirman oír los débiles susurros del difunto Papa, cuyas palabras resuenan en las antiguas salas como un siniestro recordatorio de su oscuro legado. Se dice que las apariciones fantasmales de Alejandro VI son más frecuentes en tiempos de agitación o escándalo dentro de la Iglesia, lo que lleva a algunos a creer que su espíritu se siente atraído por la energía de la corrupción y la discordia. Otros especulan con la posibilidad de que el alma inquieta del Papa busque la redención o intente expiar los pecados de su pasado. Número 11. La reliquia maldita de Judas. Entre los muchos tesoros y artefactos que se guardan en las bóvedas del Vaticano, se dice que hay una reliquia maldita con una historia oscura y problemática: las 30 monedas de plata pagadas a Judas Iscariote por su traición a Jesucristo. Según la leyenda, estas monedas de plata, conocidas como la reliquia maldita de Judas, llevan consigo una maldición poderosa y malévola que trae desgracia y tormento a quienes las poseen. La historia de la reliquia maldita se ha transmitido a lo largo de los siglos, y muchos afirman que el Vaticano ha mantenido ocultas las monedas para proteger al mundo de su influencia maligna. Algunos creen que la mera presencia de la reliquia en la Santa Sede ha sido responsable de los diversos escándalos, crisis y episodios oscuros que han asolado a la Iglesia a lo largo de su historia. Los rumores sugieren que quienes han entrado en contacto con la reliquia maldita de Judas han experimentado una serie de fenómenos perturbadores, desde pesadillas vívidas y enfermedades inexplicables hasta repentinos ataques de locura e incluso arrebatos violentos. Algunos afirman incluso que las monedas emiten un resplandor inquietante e impío, y que de ellas se oyen débiles susurros del propio Judas. 12. Doppelgangers papales y complots de asesinato. A lo largo de la larga y a menudo turbulenta historia del papado, han circulado rumores sobre el uso de dobles papales que sustituyen al Papa en apariciones públicas y actos. Según algunas teorías, estos dobles han sido empleados por el Vaticano para proteger al Papa de intentos de asesinato y otras amenazas contra su vida. La idea de los dobles papales ha sido alimentada por una serie de relatos históricos y supuestos avistamientos de varios papas en distintos lugares al mismo tiempo. Algunos teóricos de la conspiración sugieren incluso que el Vaticano ha mantenido un programa secreto de reclutamiento y entrenamiento de individuos que guardan un parecido asombroso con el Papa, listos para intervenir y ocupar su lugar en cualquier momento. Uno de los casos más famosos de un supuesto doble papal es el del Papa Pablo VI, de quien se rumoreaba que había sido sustituido por un impostor durante los últimos años de su papado. Los defensores de esta teoría señalan cambios en el aspecto del Papa, su conducta e incluso su anillo como prueba de que se había producido un cambio. Número 13. El proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano. En las profundidades de los archivos secretos del Vaticano, los rumores de un misterioso proyecto han cautivado durante mucho tiempo la imaginación de teóricos de la conspiración e investigadores por igual. Conocido como el proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano, se dice que esta supuesta empresa incluye un sofisticado dispositivo capaz de mirar al pasado y al futuro, permitiendo a la Iglesia ser testigo e incluso influir en el curso de la historia.
Según algunos informes, el Vaticano lleva décadas desarrollando en secreto esta tecnología, recurriendo a una combinación de textos antiguos, ciencia de vanguardia e incluso conocimientos extraterrestres. La naturaleza exacta del dispositivo sigue siendo un misterio, y algunos especulan con la posibilidad de que sea una forma de ordenador cuántico avanzado, mientras que otros creen que es un artefacto místico imbuido de poderes sobrenaturales. Los defensores de la teoría del proyecto de la máquina del tiempo del Vaticano señalan diversos acontecimientos históricos y profecías como prueba de la existencia del dispositivo y de su posible impacto en el mundo. Algunos afirman que la Iglesia ha utilizado la máquina del tiempo para presenciar de primera mano acontecimientos bíblicos, como la crucifixión de Jesucristo o la división del Mar Rojo. Otros sugieren que el artefacto pudo emplearse para alterar el curso de la historia, asegurando la supervivencia y el dominio de la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. Número 14. El Archivo de Milagros y Actividad Paranormal. Dentro de las celosamente guardadas bóvedas del Vaticano, se dice que existe un archivo exhaustivo que documenta los innumerables milagros y sucesos paranormales de los que ha informado e investigado la Iglesia a lo largo de su dilatada historia. Se rumorea que este depósito secreto, conocido como Archivo de Milagros y Actividad Paranormal, contiene abundante información sobre fenómenos inexplicables, desde relatos de intervenciones divinas y apariciones hasta casos de posesión demoníaca y sucesos sobrenaturales. Según algunos investigadores, el archivo está meticulosamente organizado y mantenido, con registros detallados y artefactos asociados a cada milagro o suceso paranormal denunciado. Estos archivos supuestamente incluyen testimonios de testigos oculares, pruebas físicas e incluso análisis científicos realizados por investigadores designados por la Iglesia. Uno de los aspectos más intrigantes del Archivo de Milagros y Actividad Paranormal es la sugerencia de que puede contener pruebas de sucesos que desafían las explicaciones convencionales, como la levitación o la bilocación, o incluso encuentros con seres extraterrestres. Algunos teorizan que el Vaticano lleva siglos estudiando detenidamente estos fenómenos, tratando de comprender su naturaleza y sus posibles implicaciones para las enseñanzas y creencias de la Iglesia. Número 15. El sello de Salomón y control de demonios. Entre los muchos artefactos legendarios que se rumorea que están en posesión del Vaticano, pocos son tan intrigantes y controvertidos como el sello de Salomón. Este antiguo anillo de sello, que se cree perteneció al bíblico rey Salomón, se dice que posee un inmenso poder sobre los demonios y otras entidades sobrenaturales. Según la leyenda, el sello de Salomón estaba imbuido del poder de dominar y controlar a los demonios, permitiendo al rey sabio aprovechar sus conocimientos y habilidades para sus propios fines. A menudo se representa el anillo con un complejo diseño geométrico, posiblemente representando la intrincada magia y sabiduría del propio Salomón. Desde hace tiempo circulan rumores de que el Vaticano ha adquirido en secreto el sello de Salomón y lo mantiene oculto en sus bóvedas, utilizando su poder para ejercer control sobre las fuerzas demoníacas y proteger a la Iglesia de amenazas sobrenaturales. Algunos incluso especulan con que el Vaticano ha empleado el anillo en exorcismos y rituales encubiertos, esgrimiendo su poder para desterrar espíritus malignos y mantener el equilibrio entre los reinos terrenal y espiritual. Número 16. El templo pagano subterráneo oculto. En las profundidades de las calles de la Ciudad del Vaticano, se rumorea que se ha producido un sorprendente descubrimiento durante unas excavaciones arqueológicas secretas. Un antiguo templo pagano romano perfectamente conservado. Se dice que este santuario subterráneo oculto, con estatuas ornamentadas de deidades y elaborados altares de sacrificio, fue descubierto por funcionarios del Vaticano hace décadas, lo que dio lugar a una operación encubierta para explorar y, en última instancia, ocultar su existencia a la opinión pública. La presencia de un templo pagano bajo el corazón mismo de la Iglesia Católica ha suscitado preguntas incómodas y desatado especulaciones descabelladas entre quienes se han enterado de su existencia. Algunos sugieren que la decisión del Vaticano de mantener oculto el descubrimiento tiene su origen en el deseo de evitar el posible escándalo y los problemas doctrinales que podrían derivarse del reconocimiento de la historia pagana que yace literalmente bajo sus pies. Abundan las teorías sobre las deidades concretas a las que se rendía culto en este santuario subterráneo, y algunos afirman que el templo pudo estar dedicado a dioses poderosos como Júpiter o Marte, o incluso el misterioso Mitra, cuyo culto era popular entre los soldados romanos. El descubrimiento de un yacimiento pagano tan bien conservado podría aportar valiosos datos sobre las prácticas y creencias religiosas de la antigua Roma,
arrojando luz sobre una época en la que el cristianismo aún no se había impuesto como fe dominante. Número 17. El retrato maldito del antipapa. Se dice que en un oscuro rincón de la vasta colección de arte del Vaticano cuelga un inquietante retrato. Su tema, una figura misteriosa e infame conocida como el antipapa. Según la leyenda, este cuadro maldito, creado durante una época de gran cisma y agitación en el seno de la Iglesia, está imbuido de un poder malévolo que trae la desgracia y la desesperación a quienes lo contemplan. El antipapa, un pretendiente rival al trono papal que desafiaba la autoridad del papa legítimo, aparece en el retrato como una figura demacrada y siniestra. Sus ojos parecen seguir al espectador con una intensidad inquietante. Se dice que, con el paso de los siglos, el cuadro cobró vida propia, sus colores se desvanecieron y el lienzo se resquebrajó, como si reflejara la decadencia y corrupción del legado del antipapa. Los rumores entre los conocedores del Vaticano sugieren que el retrato maldito se mantiene oculto. Su existencia solo la conocen unos pocos elegidos a los que se ha encomendado la carga de custodiarla. Algunos afirman incluso que el propio cuadro es fuente de discordia y división en el seno de la Iglesia. Su mera presencia es un recordatorio de los oscuros capítulos de la historia del Vaticano que muchos preferirían olvidar. Número 18. El sarcófago de Malaquías y la profecía de los papas. En las criptas bajo el Vaticano, un misterioso sarcófago guarda los restos de San Malaquías, santo y profeta irlandés del siglo XII. Según la leyenda, San Malaquías fue dotado de una visión divina que le permitió prever la sucesión de papas desde su época hasta el fin de los días, secuencia profética conocida como la profecía de los papas. La profecía de los papas es una serie de 1 a 12 frases crípticas en latín. Se cree que cada una de ellas describe a un papa en particular y los acontecimientos que se desarrollarían durante su reinado. Se dice que la profecía final de la secuencia predice la llegada del último papa, conocido como Pedro el Romano, cuyo reinado coincidiría con la destrucción de Roma y el fin del mundo tal y como lo conocemos. Número 19. El Evangelio perdido de Pedro y el cristianismo alternativo. Se rumorea que en las profundidades de los archivos del Vaticano se ha hecho un descubrimiento espeluznante. Un evangelio perdido hace mucho tiempo atribuido a San Pedro, una de las figuras más destacadas del cristianismo primitivo. Se dice que este antiguo texto, conocido como el Evangelio perdido de Pedro, contiene un relato radicalmente distinto de la vida de Jesús, enseñanzas y los fundamentos mismos de la fe cristiana. Según susurros entre eruditos y teóricos de la conspiración, el Evangelio perdido de Pedro presenta una narración que diverge significativamente de los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos afirman que este evangelio alternativo retrata a Jesús bajo una luz más humana, haciendo hincapié en sus luchas, sus dudas y los aspectos más esotéricos de sus enseñanzas. Número 20. El cónclave en la sombra y las elecciones papales místicas. Mientras los ojos del mundo se vuelven hacia el Vaticano durante el sagrado proceso de elección de un nuevo papa, los susurros de un cónclave en la sombra y las influencias místicas sobre la sucesión papal han rondado durante mucho tiempo los pasillos de la Santa Sede. Según estos rumores, un grupo secreto de cardenales y obispos excomulgados converge en las sombras durante cada cónclave, trabajando para dar forma al resultado de la elección papal a través de rituales arcanos y prácticas místicas. Se dice que los miembros de este cónclave en la sombra están versados en antiguos conocimientos esotéricos y poseen una profunda comprensión de las fuerzas espirituales que guían a la Iglesia. Algunos afirman que comulgan con ángeles y santos, buscando la guía divina en sus esfuerzos por dirigir la dirección del papado. Otros sugieren que el cónclave en la sombra podría incluso dedicarse a artes oscuras y prácticas ocultistas, utilizando sus poderes místicos para influir en los corazones y las mentes de los cardenales votantes.